Nos damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez de la congregación Construyendo Hogares Sólidos en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que Boris, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Jorge. Aquí con algunos problemas técnicos, están arreglando mi computador, la señal muy mala, pero vamos a avanzar. Se nos va el tiempo, entonces vamos a ir directamente al grano, a hablar sobre lo que teníamos que hablar hoy. Amado Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, por tu presencia, gracias por las presiones muchas veces. Gracias que nos permites vivir por encima de las circunstancias. Gracias, que no tenemos que ser esclavos de las circunstancias. Creemos en ti, un Dios soberano, amoroso y lleno de bondad. Te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, Señor. Oramos para que este tiempo que nos queda, Señor, sea de provecho. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el capítulo 9 de Mateo, le hacen la pregunta sobre el ayuno a Jesús. Y le dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y entonces luego dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, la pregunta es, ¿qué tenía que ver el remiendo y los odres en esta situación en la pregunta del ayuno? Parece un tema fuera de contexto, pareciera como que Jesús se sale del contexto y empieza a hablar de otro tema, pero obviamente nosotros sabemos que no es así. Jesús es un gran maestro y está demostrado a través de todos los evangelios y de la escritura. Él fue uno de los mejores maestros que hizo la tierra. Entonces, él supo usar todas las circunstancias y situaciones que le tocó vivir para poder dejar una enseñanza. En este caso era la pregunta sobre el ayuno y le dicen, maestro, ¿por qué nosotros ayunamos muchas veces, tus discípulos no? Y él les contesta, pues, no tiene sentido que ayune mientras están de bodas. Tener luto entre tanto que el esposo está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y luego de eso, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos, lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, nosotros naturalmente podemos darnos cuenta que si tú tienes un vestido viejo y le pones un remiendo de tela nueva, pues la tela nueva va a tirar del viejo, del vestido viejo, y ambos se van a echar a perder. Ambas cosas se van a dañar. Como queriendo decir Jesús, no tiene sentido de que yo les explique a ustedes todas estas cosas, porque ustedes son como un vestido viejo y yo no voy a poner un remiendo nuevo en ustedes que tienen una ropa vieja, porque lo que va a pasar con ustedes no van a entender.
No van a entender. Y luego les dice, ni tampoco se echa el vino nuevo en un odre viejo. ¿Sí? Los odres eran los que contenían el vino. Eran odres de cuero. Entonces, si era un odre viejo, no tenía sentido echarle vino nuevo porque el odre viejo no puede contener el vino nuevo, entonces se agujerea, se rompe y ambas cosas se echan a perder, se pierden. Y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Como queriéndoles decir Jesús a los fariseos, no tiene sentido que yo les dé ninguna explicación porque ustedes son vestidos viejos y son odres viejos. Ustedes necesitan nacer de nuevo. Y esa fue la respuesta que exactamente le dio Jesús a Nicodemo. Nicodemo, siendo un principal entre los judíos, se acercó a Jesús de noche y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida? Y Jesús le dice, debes nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué debo nacer de nuevo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Le dice, no, no, no. Lo que pasa es que tú eres un vestido viejo y tienes que nacer de nuevo para que yo no esté poniendo un remiendo en algo viejo. No tiene sentido que yo te siga explicando las cosas porque no las vas a entender. Ni voy a derramar mi espíritu en ti porque tú eres un odre viejo. Eso es exactamente lo que les está diciendo a los fariseos en esta ocasión. ¿Sí? Entonces habló a Nicodemo, le habló directamente del nuevo nacimiento y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije eso, pero es necesario nacer de nuevo. Pues para entender las cosas del reino necesitamos nacer de nuevo, un nuevo nacimiento que viene por la palabra y a través del espíritu. ¿Sí? Si una persona no nace de nuevo, las escrituras no les van a ser reveladas. Van a seguir andando en su oscuridad y haciéndose preguntas, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué? ¿Sí? Jesús les dijo a los fariseos, vuestro padre es el diablo, porque ustedes procuran matarme. O sea, ellos estaban enceguecidos, endurecidos, porque ellos en realidad no amaban a Dios, sino que amaban las tradiciones, amaban las filatelias, amaban los aplausos en las plazas, amaban el ser reconocidos, amaban vivir en ese estilo de vida como fariseos, haciéndoles creer a la gente que eran la tapa de la religiosidad en esa época. Y Jesús estaba muy molesto con ellos. En toda la escritura se muestra, en todos los evangelios se muestra que Jesús tenía una actitud bastante radical con ellos, bastante radical, a tal grado que les llegó a decir, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. O sea, los trató muy mal. No porque estaba haciendo acepción de personas, no, sino que estos hombres creían tener la luz, pero no la tenían, porque en realidad no amaban las escrituras, solamente las usaban para sus fines. Entonces, y en algún momento Jesús le dice, ustedes escuchan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no, su vida no era coherente, ¿sí? Eran personas que no habían nacido de nuevo, eran sencillamente unos vestidos viejos y eran odres viejos. Y Dios no iba a derramar su espíritu en un odre que es viejo. Para que derrame su espíritu el Señor sobre una persona, esta persona tiene que nacer de nuevo para que llegue a ser un odre nuevo. Dice el que está en Cristo Jesús, nueva creación es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Uno
tiene que nacer de nuevo. Ese es el primer requisito para poder recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos en ese día. Y claro, ellos quedan absolutamente bloqueados sin entender. Cuando la palabra del reino viene a un grupo de personas, y en el grupo de personas uno la recibe, los otros no, lo que va a ocasionar la palabra de Dios es una ruptura entre las dos personas, de los que creen y de los que no creen. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre. Si tú lees el Evangelio, eso es lo que ocurre. ¿Por qué la gente nos rechaza? Porque se supone que nosotros somos paños nuevos. Y cuando por las circunstancias de la vida nos metemos en el mundo, en la estructura del mundo, en la filosofía del mundo, nuestras ideas y las ideas de ellos no van a concordar. Se va a ocasionar una ruptura. Va a ocasionar una ruptura. Porque el paño nuevo va a jalar del vestido viejo y ambos se van a echar a perder, se van a romper. Entonces no tiene sentido, queridos hermanos, tratar de enseñar los principios bíblicos a personas que no han nacido de nuevo. No tiene sentido. O sea, la iglesia no está para recomendar principios o cómo vivir estilos de vida a las personas inconvertas. La iglesia ha sido puesta para predicar el evangelio del reino, y el evangelio del reino es el arrepentimiento. El evangelio del reino es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Arrepentíos. Y esos fariseos necesitan arrepentirse. Y Jesús le está diciendo a estos fariseos: ustedes son paños viejos, ustedes son odres viejos. Y yo no voy a poner un remiendo nuevo en ese paño viejo. No lo voy a hacer. Ni voy a echar mi vino sobre ustedes porque son odres viejos. Necesitan nacer de nuevo. Esa es la perspectiva que Jesús nos muestra en este pasaje. Y yo quiero inspirarles a que esta perspectiva la mantengamos firme. Que no nos desanimemos, que podamos entender cada vez que hablamos con una persona que no es convertida, no trates de remendarle, no trates de orar por él para que le dé sabiduría. O sea, no. Ora para que la persona que no es cristiana entienda que es un pecador y que necesita arrepentirse. Nosotros, por no entender estos términos que están escritos ahí, entonces nosotros queremos como remendar al viejo hombre. Y el viejo hombre, Dios le da un trato muy específico. Y Jesús lleva al viejo hombre a la cruz, porque Jesús no está tratando de mejorar al viejo hombre. No está tratando de mejorar en este caso específico a los fariseos. No. Lo que Dios quiere hacer es llevarlos a la cruz. Y ahí en la cruz, alguna vez escuché esto y se me quedó muy grabado. A alguien, uno de mis líderes en Juventud con una Misión, me da la impresión que era Ezequiel Cruz. Él decía: la cruz que nos salva es la misma cruz que nos mata. Y eso es verdad. Eso es una gran verdad. La cruz que me salva, o sea, esa cruz donde Jesús, nuestro Señor, murió para que yo dejara de ser un paño viejo, para que yo dejara de ser un odre viejo. Porque no había forma de que yo sea regenerado, salvado, si yo no cambio de mí, si no hay un cambio en mi naturaleza. Si no hay un cambio en mí, tendría que dejar de ser un paño viejo, tendría que dejar de ser un odre viejo para yo poder recibir el reino de Dios. ¿Sí? Tirar mis vestiduras viejas y recibir las nuevas que Dios tiene. Dios no está pretendiendo hacer remiendos con paño nuevo
o sea, ponerle un parche de moralidad al viejo hombre. Por eso es que hay mucha gente que hace cosas buenas, pero son malos en su estructura, en su estructura mental y en su corazón, porque aunque a veces hacen lo bueno, de todas maneras lo hacen con una mala intención. Una mala intención puede ser egoísta, ¿sí? O por solamente recibir los aplausos. Y eso era lo que Jesús les decía todo el tiempo a los fariseos. Ustedes oran en voz alta porque a ustedes les gusta recibir el aplauso. Y esa va a ser su recompensa, solo el aplauso. ¿Sí? Porque no entendían ellos que había que nacer de nuevo. No lo entendían. Y hay algunos hermanos en la iglesia que yo creo que están en la iglesia, pero no han sido salvados. O sea, siguen siendo paños viejos, siguen siendo odres viejos. Y se la pasan la vida con un sentido de insatisfacción. Oh Dios, necesito un poco más de paciencia. Necesito ser un poco más amoroso, Señor. Como Dios no va a poner un remiendo nuevo de compasión en tu corazón. No va a poner un remiendo viejo, nuevo de paciencia en tu vestido viejo. Necesitas arrepentirte, nacer de nuevo y que Dios te dé un vestido absolutamente nuevo. Que dejes lo viejo a un lado para que Dios te pueda dar lo nuevo. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, yo no voy a derramar mi espíritu sobre ustedes porque ustedes son odres viejos. Y si yo hiciera eso, ambas cosas van a echar. El odre viejo no es capaz de contener al vino nuevo. No es capaz. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa no le permite recibir al Espíritu Santo. Es santo. Necesita nacer de nuevo. Necesita nacer del Espíritu. Necesita nacer de la palabra, del agua y del Espíritu, dice en Juan capítulo 3. O sea, necesita ser declarado una nueva creación en Cristo Jesús. Y que necesita entender que a partir de ese momento Dios le da una potestad de ser llamado hijo de Dios. Si esto no ocurre en la vida de una persona, pues no va a haber cambios, créanme, no va a haber. Y yo creo que muchos pastores, al no entender esto, hemos cometido el error de pretender ser unos sastres remendones en la iglesia. Yo creo que la tarea del pastor es cerciorarse de que cada persona que asiste a su congregación ha nacido de nuevo. Y no dar por sentado que porque va a la congregación, entonces ya ha nacido de nuevo. Que porque carga una Biblia en su brazo, pues ya ha nacido de nuevo. Que porque canta una alabanza, ya ha nacido de nuevo. Que porque hizo la oración del penitente, ya ha nacido de nuevo. No, Señor. No. Que cuando una persona nace de nuevo, las cosas viejas pasaron, el paño viejo pasa y Dios le da uno nuevo y luego Dios derrama su espíritu sobre esa persona y empieza a manifestarse los frutos del Espíritu Santo. Son muy notorios. Tú te vas a poder dar cuenta en la vida y en el hablar de las personas cuando han nacido de nuevo y los frutos los van a llevar sin ningún esfuerzo. No hay necesidad de hacer esfuerzo, porque ya están puestos con la ropa nueva y están con la nueva naturaleza que Cristo nos da en Cristo Jesús. Bueno, amados, ese era el tema de hoy. Realmente voy a mirar la hora, sí, ya casi se nos fue el tiempo. Quiero darles gracias por su atención. Espero que esta palabra haya llegado a vuestros corazones y que podamos reflexionar ¿realmente estoy esperando que todo el tiempo Dios haga remiendos en mi vida o realmente ya he dicho basta más, ya no más de esta vida religiosa? Realmente quiero rendirme a los pies del Señor, arrepentirme una vez para siempre y entregar mi vida al Señor 100% y permitir que Él arroje, por así decir, a la basura a mi paño viejo, no tiene sentido, y que Él me revista del nuevo que es Cristo Jesús. Y luego derrame su espíritu sobre mi vida. ¿Sí?
Eso es lo que necesitamos. Colombia necesita ese tipo de personas para aspirar a que haya cambios en nuestra nación. Alguien decía que la mayoría de las personas que van a la iglesia, la mayoría no son cristianos. Yo soy pastor ya hace muchos años y cuando escucho decir eso, yo digo, probablemente este hermano tenga la razón. Uno se da cuenta al mirar a las personas tienen una cierta simpatía a las cosas de Dios, pero cuando se trata de tomar decisiones que manifiestan un compromiso hacia Dios, les cuesta mucho, les cuesta muchísimo. Y entonces tratan de poner remiendos en su ropa vieja. ¿Sí? Y tratan de hacer compromisos, pero cuando se les habla de un compromiso total, entonces ahí la piensan 20 veces. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por permitirme dejar entrar en vuestros hogares. Que Dios mediante estaremos el próximo lunes. Hoy vinieron a arreglar mi computadora, entonces yo espero que el próximo lunes ya todo esté bien. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Dios salve a Colombia. Es el tiempo de estar orando por nuestra nación. Por favor, reúnete con tu familia y clama a Dios por nuestra nación. Que Dios extienda misericordia a nuestra nación. Bendiciones y hasta el próximo lunes. Muchas gracias.